Hoy tenemos como invitado al doctor Pavel Espinal Pérez, ortopeda y traumatólogo, quien nos está tocando el interesante tema sobre artroplastía de cadera. Doctor, ¿cuáles son las indicaciones? Abúndeme sobre las indicaciones de la artroplastía de cadera, doctor. Sí, las indicaciones más frecuentes de artroplastía de cadera, la principal es la osteoartritis o artritis degenerativa del adulto, mal llamada o llamada en el ardor popular artrosis. Eso es lo que la gente dice, yo tengo artrosis. Esa es la más frecuente de todas. También tenemos la necrosis avascular de cadera, que la vamos a abundar un poquito adelante, la artritis reumatoidea, la fractura de fémur, que hablamos un poco al principio, displasia de cadera y lo que es la artrosis postraumática. Abúndeme un poco sobre la osteoartritis, doctor. Mire, ¿En qué consiste esa patología? La osteoartritis básicamente es la alteración de la congruencia articular. ¿Qué es eso? Es básicamente que la articulación, que tiene una biomecánica perfecta, insustituible, no tiene una congruencia adecuada. ¿Por qué? Por lo que hablamos al principio, por genética, por traumatismos previos, un paciente que tiene una osteoporosis que no la ha tratado adecuadamente, un paciente que tiene un pinzamiento ya de lo que es la cápsula de la cadera y que realmente nunca lo trató o nunca lo siguió, o tuvo un traumatismo y tuvo una muerte de una parte de la cabeza, una necrosis, y eso hizo una progresión. Eso básicamente es artrosis, cuando se pierde la congruencia articular, cuando se pierde la congruencia biomecánica exacta de la cadera. Entonces eso empieza a traer una serie de cosas como osteofitos marginales, que son como pelotitas de hueso sobre hueso que salen alrededor de la cadera. La cabeza de la cadera empieza a tomar otra forma, pierde su forma adecuada. Y la luz articular, que la tienen todas las articulaciones, ¿qué es la luz articular? El espacio entre una articulación y otra se pierde. Al perderse esa luz articular, ¿qué pasa? El paciente empieza a tener dolor. Entonces el primer signo de la artrosis es el dolor. Pero no cualquier dolor, el dolor tratado de manera farmacológica que no tuvo ninguna recuperación, que no se pudo recuperar, que el paciente fue donde su ortopedista, duró 3 años tomando, por ejemplo, diclofenac, para decir un analgésico, y nunca le mejoró el dolor. Esos son los que ya son indicaciones por artrosis. Y la principal indicación de artrosis es el dolor. Otra indicación que está relacionada con la artrosis, los pacientes que son diagnosticados con artrosis y que tienen que usar algún sustituto para caminar, o un bastón, o unas muletas, o un andador, o que antes eran pacientes que deambulaban y por esa pérdida de congruencia de la articulación ya dejaron de ir al banco a pie, dejaron de ir a hacer la comprita en la mañana, las doñas, ese tipo de cosas ya le crea una limitación. Y ahí viene la otra parte, que es la limitación funcional que tiene el paciente a causa de esa artrosis. Entonces, ¿qué pasa con esa artrosis? Afectó ya la vida de ese paciente, y lo que uno le puede ofrecer a un paciente con osteoartrosis es un reemplazo articular, para que el paciente vuelva a retomar su vida normal, tenga su desenvolvimiento adecuado. Entonces, eso es lo que uno le ofrece a los pacientes. Nunca, siempre hay que aclarar a los pacientes, esa cadera va a ser igual que hace 20 años, porque ya tuvo una degeneración, ya tuvo un paso en el tiempo en el cual se lesionó de manera periódica. Y como es una articulación, tiene ciclos. Y cada articulación cumple una cantidad de ciclos. Porque los ciclos que son las veces en que la cabeza del fémur, como estamos hablando hoy de cadera, se articula. Cuando uno camina en el día, ¿qué uno hace? Si sube escaleras, si es de no subir escaleras. Eso, cada vez que la cabeza roza con la parte de la cintura de la pelvis, es un ciclo. Y se tiene en promedio unos 200.000 ciclos por año, de acuerdo a la cantidad de veces que uno camina o lo que un paciente promedio camina. Tiene más o menos 200.000 ciclos por año. Más adelante vamos a ver algunos de los implantes nuevos, básicamente que lo que se está evitando es ese desgaste. Como uno sustituye esa articulación, uno lo que quiere evitar ese desgaste de la cadera y que los implantes tengan la mayor sobrevida. Eso en cuanto a la artrosis. Doctor, y hablando de artrosis, ahora se me ocurre a mí hacerle una pregunta. El hábito de caminar, ¿todo el mundo tiene una mecánica correcta para caminar? ¿O nosotros adolecemos de tener una mecánica adecuada para caminar? Y el tipo de calzado que el paciente usa tiene que ver con
afectar o no las articulaciones como la cadera? Es una pregunta interesante. Mira, la verdad que el paciente desde chico, uno puede diagnosticar si le hace un buen seguimiento, si el paciente va a tener pie plano, que es que no tiene arco en el pie, si el paciente va a ser varo, que es varo, el que es chueco, que tiene las piernas, el varo es el que tiene las piernas hacia afuera, como un jockey de caballo, y el valgo es el que tiene las rodillas hacia el medio. Entonces, ya un paciente que a los 10, 11 años tenga esas alteraciones biomecánicas de los miembros, ya uno supone que en algún momento o la rodilla o la cadera se va a afectar, pero con el paso de los años. Eso no quiere decir que un niño de 3 años sea valgo, o sea, tenga los pies las rodillas para adentro y vaya a quedar así, porque hay un valgo fisiológico que se va viendo con el paso del tiempo, que los niños vienen a la consulta con las madres asustadas, que le dicen, doctor, ¿qué le indicamos? Plantilla, mire, tiene 2 años y junta mucho los pies. Pero ese hueso tan laxo del niño tiene un montón de modificaciones. Se dice en la bibliografía que uno tiene que esperar a los por lo menos 10 a 12 años para uno decir que una desviación de un miembro es realmente así. Entonces, esa desviación, esa manera de caminar, como usted pregunta, tiene que ver mucho con esa mecánica de la cadera o de la rodilla. Si es un paciente que es un poquito obeso y se quedó valgo y fue valgo toda su vida, que las rodillas se le juntaban, va a tener una alteración en el tiempo del apoyo, porque normalmente toda la carga en la rodilla pasa por la parte medial de la rodilla, por el cóndilo medial, por la parte del fémur y de la tibia que pasa por el medio de las dos piernas. Entonces, si usted tiene una deformidad de eje desde chico, va a tener una alteración de la carga de la cadera y de la rodilla. También hay artrosis compensatorias, por ejemplo, pacientes que tienen discopatía lumbar, que hacen una artrosis compensatoria de la cadera, y que los pacientes cuando llegan piensan que tienen problemas en la columna, y realmente lo que tienen es problema de la cadera, y compensan con una cifosis lumbar alterada. Eso es parte de las cosas que... Correr, por ejemplo, en asfalto, de manera inadecuada para hacer un ejercicio, si no tener los zapatos adecuados, andar de taco alto, ¿afecta o no, compromete la cadera? Claro que sí, o sea, básicamente yo diría que lo que son ejercicios como nosotros le llamamos de impacto. ¿Qué son los ejercicios de impacto? Correr, caminar, trotar, hacer fútbol, hacer carreras de 100 metros, todos esos son ejercicios de impacto. Cuando un paciente tiene artrosis y viene a la consulta a tiempo, puede prolongar con una serie de medidas de precaución llegar al reemplazo articular. ¿Cómo? Primero, modificando el peso. Segundo, modificando, como usted bien dijo, el área donde camina o el área donde corre. No hacer caminatas en lugares que no tengan pasto, que no tengan grama. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que uno desde ya a los pacientes, aunque no tengan esa alteración, les recomienda que tengan un calzado adecuado. Gracias a Dios ahora hay calzados para caminar, hay calzados para correr, hay calzados para trotar, hay calzados para maratones de larga distancia, hay calzados para cada uno de los tipos de los ejercicios que las personas hacen. Y la superficie donde esa persona se desenvuelve es muy importante, porque si se desenvuelve sobre un área en el cual no está adecuada para ese ejercicio, tiene un impacto mayor sobre la cadera y sobre la rodilla. Doctor, dígame qué es necrosis vascular de cadera. La necrosis vascular de cadera básicamente es la muerte de la cabeza del fémur. ¿Cómo es esa muerte? Esa muerte es que la irrigación del fémur está básicamente en el cuello. Si ese cuello se altera, no llega la irrigación a ese cartílago de la articulación de la cabeza del fémur. Entonces, ¿qué pasa? Se muere parte de esa cabeza, y esa muerte del cartílago, al contrario de un montón de mamíferos, el hombre es el único mamífero que no recupera el cartílago. El conejo tiene la capacidad de recuperarlo y un montón de otros mamíferos, pero el hombre no recupera el cartílago. Entonces, esa muerte de ese cartílago es irrecuperable, y hay varias causas de esa NOA o necrosis avascular. Aquí tenemos una imagen en la cual se puede ver que las características de la necrosis avascular, si vemos la cadera izquierda del paciente, este es un paciente joven de 57 años de edad, se deforma totalmente la cabeza.
la cabeza se deforma, pierde su circunferencia, pierde su, como nosotros decimos, esfericidad. Entonces esa esfericidad se pierde y la congruencia, como yo le hablé con la artrosis, también se pierde. Pero las causas de que lleguen a esto son varias. Están la ingesta prolongada de corticoides, es una causa de NOA. Los pacientes alcohólicos también son causa de NOA, de necrosis avascular de cadera. Los pacientes que son irradiados con irradiación por alguna radioterapia o por cualquier otra causa, son también causa de NOA. Pero ¿qué importancia tiene eso? Que uno tiene que saber elegir el tipo de implante para el tipo de patología que tiene el paciente. No es lo mismo un paciente con una fractura de cadera o con una artrosis común y corriente a un paciente con una NOA, con una necrosis avascular. Entonces, la NOA es específicamente eso, la muerte del cartílago de la cadera. Se murió, no vuelve más. Entonces eso va progresando. Ya el paciente uno lo estudia, sabe si el paciente es asmático, si el paciente toma alcohol. Si no es así, tuvo algún golpe en algún momento. También hay NOAs postraumáticas, pacientes que tuvieron una fractura de acetábulo, que es el techo de la cabeza. Nunca se la trataron bien, se la trataron de manera conservadora en una cama, 4 o 8 semanas, y eso nunca se recuperó. Entonces esa congruencia, como hablé en un principio, se perdió. Y al perderse, se muere el cartílago. Esa muerte del cartílago es unilateral, por ejemplo, porque usted habla de causas predisponentes, el consumo de esteroides, el alcohol. Generalmente no hay necrosis avascular bilateral, sino necrosis avascular unilateral. ¿Y cuál es la cadera que más se afecta en la necrosis avascular por ingestión de alcohol y por ingestión de esteroides? Esa es una forma de uno diferenciar de la necrosis avascular de la artritis reumatoidea, por ejemplo. La artritis reumatoidea siempre es simétrica. Si el paciente tiene una cadera afectada por artritis reumatoidea, muy probablemente al momento de operarlo ya la otra está dando signos de que también está enferma. Y eso es la diferencia con la necrosis avascular de cadera. Se muere siempre una cadera, no necesariamente las dos. Puede tener cambios en una y después al tiempo empezar a progresar, pero no con la misma, de la manera tan aguda como en otras patologías como la artritis reumatoide. Eso es una de las maneras de diferenciar. Y otra, contestando a la otra pregunta, normalmente la más afectada, al igual que vimos anteriormente, es la cadera izquierda. Siempre es cadera izquierda. Es lo más frecuente, es la necrosis avascular de la cadera izquierda. Muy bien. ¿La displasia de cadera qué es, doctor? La displasia de cadera o displasia del desarrollo básicamente es cuando los niños nacen, se le hace una maniobra que la debe hacer un pediatra. Y esa maniobra, si no tiene un clic específico que es abducir y aducir la cadera, si no tiene ese clic, entonces uno tiene que mandarle a hacer una ecografía desde que el niño nace. Entonces ahí uno ve lo que es el núcleo del desarrollo de la cadera. Si ese núcleo del desarrollo no es adecuado, entonces empieza a desarrollarse lo que es la displasia de cadera. Normalmente la displasia de cadera, si el paciente fue desde el principio donde un médico y se vio con un ortopedista y ese pediatra lo detectó, puede llegar a la adultez, por ejemplo, en los 45 o 50 años, con una cadera con una artrosis. Pero si no es tratado, la llegada a ese momento es mucho más aparatosa. Tienen más acortamiento de miembro, tienen una marcha muy discapacitante. Entonces es eso básicamente. La cadera se formó en un lugar que no es donde tiene que estar. O sea, la cadera, como decíamos, que se forma con la pelvis o la cintura y la cabeza del fémur, se forma, por ejemplo, en el ala ilíaca, arriba, muy arriba. Entonces el paciente tiene lo que llamamos marcha de pato. ¿Qué es la marcha de pato? Que el paciente camina con los pies abiertos. Camina con los pies abiertos y esa limitación funcional, más el acortamiento de la pierna para compensar la discrepancia de miembros, va generando con el tiempo lo que es una artrosis de cadera, provocada primeramente por una displasia del desarrollo. Aquí vemos algunas imágenes que, si se dan cuenta, la cabeza ha perdido totalmente su forma y la cabeza está extremadamente alta. No más alta que la lado izquierdo. Exactamente, está mucho más alta. Entonces esos son pacientes muy especiales. ¿Por qué? Porque al estar tan alta la cadera, en esa misma manera se forma el ciático alto. Entonces cuando uno quiere bajar esa cadera en una cirugía, hay una cantidad de centímetros que no debe pasar, porque seguro va a tener lo que es
la neuropraxia del ciático, que es algo muy poco deseado en un reemplazo articular. Entonces uno tiene una serie de técnicas para jugar, digamos, con lo óseo, para cortar ese miembro y lograr bajarlo de donde está. Por eso es una de las cirugías de cadera, yo diría, más complejas, la displasia de cadera, y más fácil de tratar. O sea, con una simple ecografía ya uno puede tener el diagnóstico, y un ortopedista especializado en pediatría infantil puede manejar la displasia de cadera perfectamente. Cadera es nuestro tema hoy. Vamos a una pausa comercial y en breve regresamos.